deciros que esta es la quinta charla que hacemos en esta comunidad, en este grupo. Millones de gracias. Bueno, nuestros valientes voluntarios, todos presentes aquí hoy también ahora mismo. José Luis nos dio una charla otro día más íntima, que por las lluvias tuvimos un poco más de estragos de presencialidad, pero estuvo estupenda y causó muchísimo debate. Y para esta quinta charla tenemos aquí a David, que también le interesa además mucho el tema de la complejidad, ya conocía también a Recuenco de antes. Así que nada, yo aquí momento público os hago. Todas las charlas están aquí, ¿vale? Que a veces alguien me ha preguntado, ya no recuerdo quién, así que tenéis ahí, ¿vale? Están todas, rollo CPS España en general, no solo las nuestras son las más chulas, tienen la cover preciosa, las reconoceréis por eso. Por las intros, sobre todo las intros, son las mejores por las intros. Totalmente, así que las tenéis ahí todas, ¿vale? Así que nada. Ya nos metemos en mood de debate. Nada, simplemente David nos viene a juntar estos tres conceptos que creo que son muy interesantes, son muy necesarios además de debatir. Y yo de última, para hacerte esta intro, esto quizás un poco me voy a lo fantasioso, ¿vale? Pero ya para meterme, me estoy leyendo un libro de astrología y no puedo parar de pensar en esta charla. No astronomía, sino astrología. Correcto, estrellas. He estado todo el rato como de la ciencia de la astrología, de tal y cual, y hay una parte muy interesante en la que están comparando qué sucedería si nunca hubiéramos sido capaces de ver las estrellas, un cielo completamente nublado, ¿no? Y entonces yo todo el rato me venía a la mente el tema de la verdad, ¿no? Porque al final es algo, pues un cielo estrellado, que todos lo estamos compartiendo, todos lo estamos viendo, cada uno lo interpreta de su manera, con sus dioses, con sus formas, con sus temas, ¿no? Pero todos estamos al final yendo como, o viendo lo mismo, ¿no? Desde cada uno de nuestro punto de vista. Entonces, pues nada, me apetecía la verdad que un montón. Yo además te conozco, David, de la Fundación Tatiana, te he escuchado hablar y me parece maravilloso. Me consta que hay bastantes fans en la sala. Eso facilita. Así que nada, te dejo que hagamos esta charla y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Bueno, lo primero es, voy a intentar convertir los fans en haters, ¿vale? Voy a ser muy incisivo en lo que voy a decir ahora para generar un poco de salseo, ¿vale? O sea, se trata de, voy a intentar dar titulares que es lo que, o sea, como sabéis, estamos ante, lo digo con gran elocuencia porque no sé si es verdad, la primera conferencia inversa de la historia. Es decir, yo cuando me dijo Paula qué hacemos, le dije, bueno, en lugar de decirte qué hacemos, vamos a preguntar a la gente por esos temas qué es lo que traen. Y entonces creo que, no sé si ha pasado antes, pero todo eso creó una nube de cosas que metimos en una inteligencia artificial y eso produjo un podcast que yo me he guiado para deciros, para traeros aquí cosas para molestaros. Esa es mi función, pinchar, ¿no? Siempre con un tono amable, ¿no? Me ha gustado mucho el inicio de Paula, porque además tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, que es ética, y me he acordado de la típica razón práctica de Kant, donde decía, hay dos cosas que llenan mi pecho, me llenan el pecho del corazón y siempre me asombran, ¿no? La ley, el cielo estrellado sobre mí, la ley moral dentro de mí. Justamente lo que ella estaba diciendo. Bueno, yo voy a hacer, lógicamente, una defensa extendida de lo que llevo trabajando en los últimos años, pero estoy muy dispuesto a echarla abajo, ¿vale? Y como casi solo saco un libro por año, pues el que viene puede ser de refutación de todo lo que he hecho hasta ahora, si me conseguís convencer, con lo cual espero que haya muchas opiniones contrarias a lo que voy a decir. ¿Qué es lo que he hecho? Pues con lo que dijisteis vosotros el otro día, me he traído hasta 15 puntos, ¿vale? Y voy a comentarlos muy deprisa, si os parece. No sé si comentarlos en 3 bloques, si queréis los 3 bloques, os lo diga todo del tirón y luego hablemos. Yo sé que Gil está aquí lo suficientemente lista como para recordar los 15 puntos. En otros sitios no me lo preguntaría, ¿vale? Hay de todo, ¿eh? Entonces es un mito, ¿no? Bueno, pues como no estamos seguros de cómo... Bueno, vamos a ver si os parece una cosa, para no yo... Vamos a intentar trazar las 3 cosas, pero luego nos vamos a dejar un momento al final para conectarlas, ¿no? O sea, voy a empezar diciendo cosas sobre la complejidad y las debatimos, siempre relacionado con la ética y con lo que es la ética. Luego vamos a hablar de la verdad y luego vamos a hablar de la verdad moral. Y en cada una de esas cosas os voy a decir 5 cosas que me han llamado mucho la atención dentro de lo que he visto en el podcast, ¿vale? Empiezo con la primera, lanzo estas 5 cosas y nos ponemos a debatir. Bueno, psicología moral. Nadie habla de la psicología moral. Y sin embargo es una cosa que existe. Es decir,
una de las cosas que ha surgido de vuestras inquietudes es que esto de la moral podría ser muy racional. Y siempre me acuerdo de lo de Dan Ariely, supongo que conocéis a Dan Ariely, autor de una cosa llamada psicología conductual, que ha tenido algún bache en su carrera por algún estudio que no era del todo serio, pero a mí me parece que es un tipo muy interesante, ¿no? Su libro creo que se llama Las trampas del deseo y otro parecido muy interesante para temas de venta, etc. ¿no? Bueno, Dan Ariely tiene un libro que se llama algo así como Predictiblemente Irracionales. Entonces, si yo tengo que decir que todo lo que tiene que ver con la moral, a mi juicio, y ahora lo defenderé, en el ser humano es aparentemente irracional, pero predictiblemente irracional, es decir, no es tan extraño ni tan raro. Ya sé que los que estáis en Twitter os parecerá que esto no es cierto, pero creo que puedo explicarlo después. Segunda idea, ¿no? Eso de la exploración. Una de las cosas que más me ha costado desarrollar en ética y es entender que la ética no es algo que nosotros inventamos, ¿vale? Y eso ha salido muchas veces en vuestras inquietudes y en eventos sociales, etc., sino que es algo que descubrimos. ¿Vale? Pero sí, la idea de exploración, que está muy ligada a la complejidad, también es así. Lo que yo he defendido es que la objetividad moral, que es lo que hablaré hoy en varios momentos del día, pues tiene mucho que ver con que el ser humano ha ido explorando. Es decir, no es algo que estuviera en unas tablas escondidas debajo de tierra y alguien las haya descubierto, no tiene que ver con tiene que ver con los 10 mandamientos, como tiene que ver con cada vez que el ser humano se ha acercado a esa realidad. Pero que no está escrito en ninguna parte, sino que el ser humano ha ido probando. Y cuando la gente en un debate habitualmente en Twitter se enfada con las cosas que yo le digo, son las que yo le digo, entonces ¿por qué lo digas tú? Siempre he dicho, la gracia de la objetividad moral es que no lo digo yo, sino que lo hemos averiguado. Entonces, quedaros con esta idea de que el ser humano lleva, pues desde que tiene conciencia, que desde que es ser humano, por así decirlo, investigando qué hace que la vida sea buena y qué hace que algo sea justo o injusto y que algo esté bien y esté mal. Y hay cosas que hemos probado y han salido mal, como la esclavitud, y hay cosas que hemos probado y han salido bien, como la democracia. ¿Vale? Eso es lo que genera de titulares, que seguro que tiene mucho más. Es decir, cuando vosotros habéis dicho en vuestras reflexiones que es más descubrir que aplicar una fórmula, por supuesto, y además la ética no tiene que ver con las normas. Esto para mí es muy importante saber. Una de mis partes del debate que tuve intenso con no sé cómo lo al tanto, con Pablo Malo, que como sabéis, él es psiquiatra y es, digamos, está muy del lado de la ciencia. Y bueno, que para mí es un debate muy fructífero, aunque al final se haya enfadado un poco, porque dio lugar un libro, entonces todo lo que terminó el libro, y creo que casi todo el mundo que pasó por las redes agradecía que fuéramos capaces de argumentar sobre un tema, aunque fuera con pasión, a veces con vehemencia, no pasa nada. Yo creo que en ningún momento se perdió el respeto, pero sí es verdad que en algún momento al terminar digo, ya no puedo más con esto. Porque está bien, las conversaciones, yo soy muy seguido, ¿no? Las conversaciones que tienen que ser en su final. Entonces, ¿qué tiene que ver cuando digo esto de descubrir más que aplicar una fórmula? La ética es un saber de la decisión y por lo tanto no consiste en decir matar está mal. Yo no creo que matar está mal sea una regla de la ética. Lo que quiero decir es que hay maneras objetivas de decidir cuál es la mejor decisión en la inmensa mayoría de las ocasiones, más allá de lo que dice y lo matices que luego haremos. Entonces, no se trata de descubrir como los 10 mandamientos, matar está mal. Ese es un mal enfoque para mí para descubrir. Lo que sabemos es que ante ciertas circunstancias tenemos una serie de patrones bastante objetivos y con sus crisis y sus dudas para decidir qué es lo mejor. Y que esa respuesta es universal. ¿Qué son los patrones morales entonces? Porque habéis hablado también en nuestras reflexiones de los patrones morales. Para mí son los principios. El que me haya escuchado sabe que estoy muy en contra de los valores, como idea en la ética, que creo que los valores no cumplen ninguna función en la psicología moral. Es decir, por eso me parece siempre una barbaridad, un disparate lo de educar en valores. Vamos a educar en valores. Lo que da lugar a eso es a homilías laicas, ¿no? Te pongo ahí delante y te digo, tienes que ser empático, ecológico, tal, y no funciona. Yo creo que no funciona y que ha demostrado que no funciona. ¿Qué son los valores para mí? Los valores son una intelectualización de un comportamiento ajeno. Yo veo cómo ella se comporta y digo, ella es honesta. Pero lo que no ocurre es que para que ella llegue a ser honesta, ella aprende el valor honestidad, lo coloca en una normación de valores y cuando se encuentra en una situación dice, a ver, ¿qué valores son los míos? Honestidad. Venga, voy a hacer eso. Sobre esto siempre pongo un ejemplo en redes sociales con una mujer que me insultó, ¿vale? No me pasa mucho. Yo en realidad tengo pocos encontronazos en redes sociales, me parece lo contrario a veces, pero tengo muy poco. Y me acuerdo que yo le dije a esta mujer, me parece muy mal educado, me insultes porque está... Y ella me dijo, no te equivoques, uno de mis valores es la educación, pero contigo no lo voy a aplicar. Entonces, estos para mí son los valores. Los valores son, como decían en la película algunos hombres buenos, una pegatina en el brazo.
y ya cuando me hablan de los valores de la empresa, pues ya me muero de la risa, ¿vale? Porque tengo muchas heridas en el cuerpo y he visto muchas cosas como para que... he estado en compañías que decían people's our best asset y luego cuando te tienen que echar después de 20 años te ponen una caja en la puerta y vete saliendo rápido que no. Los valores son solamente declaraciones de intenciones y por lo tanto a mí me parece que podemos empezar la ética sin hablar de los valores, ¿vale? Y por último, en este bloque, esto que habéis dicho de las zarzamoras y el matorral me interesa mucho porque se parece bastante a la idea, o sea, la idea de ecosistema, que está muy ligada a la complejidad de este peso, se parece mucho a lo de la moral. Es decir, la moral al final hay que vivirlo. Y créeme que a lo único que nos dedicamos los filósofos morales es a entender a la gente buena, a investigar qué hace la gente que se comporta bien, los buenos comportamientos y sacar de ahí conclusiones. Es decir, ningún filósofo moral, creo yo, puede aspirar a decir se me ha ocurrido que esto es lo que hay que hacer, que también está mal. Sencillamente vamos al mundo, investigamos, y yo creo que en 2025 un filósofo moral tiene que saber de ciencia, tiene que saber de ecología, tiene que saber de sociología, tiene que saber de historia, de literatura, de un montón de cosas, y tenemos todo ese saber, y con todo ese saber vamos a un problema complejo que es ¿qué hace que la vida humana merezca la pena? Pero bueno, si tienen que ser la pregunta que responde la ética, ¿qué es portarse bien? ¿Qué está bien y qué está mal? Y intentamos de simplemente ponerle palabras y ponerle sistema a lo que hacen los seres humanos de cada uno. Y con esto acabamos el primer bloque. Nos sometemos a vuestras preguntas. Voy a poner aquí porque suelo entrar en flujo y luego tengo un toque de hacerlo bien en el tiempo, ¿sabes? De vez en cuando miraré qué me pasa. De lo que yo he dicho hasta ahora, alguna nota discordante, algo que hay que discutir, y si no queréis discutir lo inventáis para que haya... Sí. Bueno, Miguel Ángel, empezamos. ¿Entre los valores y los principios hay diferencia? Sí, mucha. ¿Y en qué se diferenciarían los principios de los valores? Muy fácil. Un valor es como una declaración de intenciones. Cuando yo le pongo, por ejemplo, en las empresas se ha hecho esto, que me parece una tontería, cuando se hace una selección de personas, decirle a la gente, ¿cuáles son tus valores? Entonces la gente escribe ahí, que escribe normalmente la gente, pues lo que le gustaría, en algún caso se cumple, ¿no? Pero lo que se supone que socialmente, entonces los valores son la intelectualización de unos comportamientos. Yo veo cómo te comportas y qué son los principios, son algoritmos de decisión. Cada vez que pase esto son como... Es que soy tan viejo que me acuerdo del BASIC. Lo programamos BASIC. Así de viejo. Entonces yo me acuerdo del what if, ¿no? O sea, if, then, ¿no? Era eso. If no sé cuánto, then no sé cuánto. Bueno, yo no pasé del B1 en programación, pero tenía un espectro incómodo y esas cosas, ¿no? Pero, entonces eso es un principio. Suelo utilizar para explicar qué son los principios una anécdota que proviene de alguien a quien todo el mundo relaciona con los principios. ¿Cuál es la frase más conocida o más habitual cuando le preguntan sobre los principios? Estos son mis principios. Si no, tengo otro. Sí. Si no les gustan, tengo otros. ¿Sabéis de quién es esa frase? De Groucho Marx. Está teniendo Groucho Marx. Bueno, esa frase nunca la dijo Groucho Marx y es apócrifa. Forma parte de esas cosas que se han institucionalizado como mitos urbanos, y Groucho Marx realmente nunca dijo tal cosa, ¿vale? Nunca dijo eso. Lo que pasa es que yo creo que a algún político le venía un mal pelo y la acuñó. Bueno, ¿cómo explica Groucho Marx lo que son los principios en su libro Groucho y yo, que es una biografía que os recomiendo porque yo creo que es un estudio sobre la resiliencia, ¿no? Lo explica de una manera que también hay que adaptar a sus tiempos, no nos fijemos en que lo dice con respecto a hombres y mujeres en su situación, ya empieza a hacer estas aclaraciones previas, aunque me da igual, yo voy con un elefante en una cacharrería, pero entender cómo es la anécdota. El tipo, Groucho Marx, su principal defecto es que le gustan mucho las mujeres, ¿vale? Y él le explicaba a un amigo lo que eran los principios de la siguiente manera. Se acerca a Groucho a un bar, a la barra de un bar, y ve que una mujer allí muy atractiva que le gusta. Y le dice, ¿se acostaría usted conmigo por $100 millones? Entonces, pues Groucho, o sea, la chica ve a Groucho, mira a Groucho, que no que me están gustando ya hasta los bigotes y todo. Dice, wow, calcula, pues 100 millones son como 1.000 millones de ahora, ¿no? Entonces, la cantidad, pues, le soluciona mi vida, total. La mujer le dice que sí, ¿vale? Ella dice que sí. Y Groucho pone un billete de $10 encima de la mesa y le invita a consumar el trato. Entonces ella mira los $10 y dice, ¿qué se ha creído usted que son? Y Groucho le responde, lo que usted ya ha quedado muy claro, solamente estamos negociando el precio.
¿Qué son los principios? Cosas que yo no voy a hacer nunca con ninguna cantidad de dinero. Los principios se llaman principios porque van al principio. Son algoritmos de decisión. Si alguien trata de sobornarme, yo no voy a aceptar. Y luego ya podemos ponernos en casos como, y si a tu hijo le están apuntando con una pistola, quitando ese tipo de cosas que nunca suceden, los principios son, oye, yo he desarrollado una serie de algoritmos de decisión morales que ante esta situación no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando yo cuento esto ante estos públicos, pues la gente se sonríe. Cuando lo cuento con gente de menos de 20 años, ya nadie lo entiende. Y nadie se sonríe. Porque ellos tienen aquí una cosa que se llama OnlyFans. ¿Me entiendes? Entonces, todo está en venta. Aunque tú no tengas un problema ni nada, yo tengo 20 años, pues total, si puedo vender mi braga usada, esto es totalmente en serio. Esto ocurre en OnlyFans. Por una suscripción de 5 euros al mes, pues lo voy a vender. Es decir, la sensación de que todo está en venta y de que nada es absoluto en ese sentido, ¿no? Aunque el adjetivo absoluto preferiría evitarlo porque da mucha confusión. Entonces, ¿qué son los principios? Algoritmo de decisión. ¿Qué está pasando? Pues que mucha gente, al no haber desarrollado principios, una cuestión cultural, una cuestión compleja de explicar, pues sufre mucho. Porque ir allá afuera todo el día calculando qué tienes que hacer, pues supone una carga psíquica muy importante. Y créeme que hay gente que está en terapia por cuestiones morales. Es decir, porque en situaciones de donde te metes en lío, haciendo cosas que crees que... Y si no tienes ningún límite, todo es agorafobia, ¿vale? Todo se te hace muy bien. Entonces los principios son algoritmos. Prometo no responder tan largo las palabras. Yo tengo una pregunta de cómo nos ponemos de acuerdo. Prefiero. Sí. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? En el sentido de. No sé si este era el segundo punto de los que has dicho, Sí. que ahora ya no retengo, pero creo que era el segundo punto. Claro, podemos objetivizarlo, ¿no? Y llegar a argumentos objetivos, pero si no tenemos esa conversación quizás se quedan como en solo particulares para cada uno. Pues eso es lo que está pasando. Pero primero hay que entender la diferencia entre ética y política, que eso ya venía antes, pero ya nos saltamos el orden. Es decir, la ética no necesita ningún consenso. Y de hecho estamos exagerando la importancia del consenso. ¿Vale? O sea, la gente estamos tan preocupados por el consenso que no nos damos cuenta de que un tal Martin Luther King no se fue para adelante a base de consenso. Es decir, casi todos los héroes morales han salido del disenso. Ahora bien, hay una cosa llamada espacio público, la polis, donde tenemos que llegar a ciertos acuerdos y por eso hay normas de comportamiento público, o más o menos solía verlas, y hay una cosa llamada leyes. Es decir, el consenso es moral siempre y cuando sirva para convivir, pero cuidado porque hay cosas que no hay que consensuar y aunque se consensúen son inmorales. Y hay leyes que son inmorales. Entonces, cada vez que alguien tiene dudas sobre eso, pues siempre hablando de lo mismo, de las leyes de Jim Crow o las leyes de Nuremberg, que estaban perfectamente consensuadas y sin embargo eran profundamente morales. Entonces, no, el consenso son herramientas de convivencia y eso pertenece a la política. Pero hay que estar en disenso. O sea, como decía Henry David Thoreau, una persona que está en lo cierto es una mayoría de uno. Entonces, aunque todos los de aquí pensemos que es buena idea apalearle a él, por ejemplo, pues seguramente a él no le parecerá buena idea, y con que una persona diga que no le parece buena idea, ahí es donde está la moral, no hay el consenso. Y solo ya dejo al siguiente, pero no sé si está en la sala quien dijo lo de las zarzamoras en el matorral, que no sé muy bien qué. Me gustó mucho la metáfora de la zarzamora. Así que si está en la sala, que yo... Que salga de la zarzamora. Pero lo de la zarzamora no es creo que lo puse en el comentario. Esa es la explicación a la complejidad que le da David Snowden, Marco Caneffen, de que nunca sabes dónde va a estar la siguiente curva o dónde no puedes tirar de patrones anteriores, no puedes trazar una línea de regresión porque nunca sabes dónde va a venir el siguiente paso, ¿no? Vale, pues entonces vamos a enlazar eso con la ética de una manera adecuada. Y es la siguiente. Por supuesto que existen patrones por supuesto que hay cosas que funcionan siempre. Entonces, el hecho de que la moral vigente vaya cambiando no debe de despistarnos respecto al tema de la objetividad de la moral, porque la ciencia vigente también ha ido cambiando, es decir, no tiene nada de especial. A mí me fascina que la gente diga, no, la moral no es objetiva porque mira que Aristóteles lo que pensaba de los esclavos, y mira lo que Aristóteles pensaba del movimiento de los cuerpos, y ahora estamos en la cuántica, o sea, ¿qué me estás contando? El hecho de que el ser humano vaya cambiando, o que en algunos sitios todavía haya gente que no crea que haya algo llamado física cuántica, nos da exactamente igual con respecto a la objetividad de las cosas. Con lo cual, sigo sin entender, supongo que será una petite principio y será
una premisa inicial oculta, que es, primera premisa, la moral es subjetiva. Y entonces, cuando llega cualquier momento de la discusión, llegamos a que la moral es subjetiva. ¿Por qué? Porque ya es partida de ahí. No, todo conocimiento humano, y ahora ya existe esa idea de que la ética es un conocimiento como cualquier otro, con sus reglas epistemológicas particulares, pero como cualquier otro, y todos los conocimientos tienen la idea de objetividad detrás, porque si no, no sería conocimiento. Pues el hecho de que cambie, nos demos cuenta incluso que haya regresiones, pues también hay regresiones con las vacunas, ¿no? De pronto hay gente que quiere que nos vacunemos. O sea, que no me impresiona nada el hecho de que haya cambios para hablar de objetividad. ¿Silencio dramático con el papel? ¿Qué he hecho con el papel? ¿Me lo he vuelto a borrar? ¿Lo he puesto al lado? ¿Ha desaparecido? Ah, de acuerdo, otra vez. Empiezo a tener el síndrome de no sé dónde me levanté esta mañana. Si estoy así, se va a volver. Bueno, voy a empezar. Voy a decir alguna cosa más sobre el tema de la verdad. ¿Vale? Antes de entrar en verdad moral específicamente. Yo vivo en un país donde, cuando cojo gente de 19 años, a veces de 24 y a veces de 50, y pregunto qué es la verdad, la gente me mira con cara de ¿qué me estás contando? O sea, o me mira con una profundidad tipo chill out en Chipiona, ¿sabes? El quinto gin tonic de, joder, la verdad, o me mira como diciendo, pero si la verdad no existe, ¿no? La verdad, de verdad, va a redundancia una cosa muy sencilla de explicar. La verdad es una cualidad de los juicios que significa adecuación a la realidad. Tan sencillo como eso, es una cualidad de los juicios que significa adecuación de la realidad. Cualquier juicio que hagamos sobre el mundo, sobre la realidad, está más o menos cercano a la realidad y por lo tanto contiene más o menos verdad. Entonces, el sustantivo verdad es una tontería como sustantivo, como algo que yo puedo poseer, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? Todo eso nada, es una cualidad del juicio. Y no tiene más misericordia. Luego ya la verdad con mayúscula, la verdad trascendente, esos son otros líos en lo que yo creo que no debemos de meternos ahora mismo, pero la verdad con minúscula, sin duda, para mí es eso, y además viene hasta en el diccionario, que no es demasiado complicado. Pese a que los filósofos hayamos discutido mucho sobre la verdad, no hemos discutido tanto sobre esto que yo acabo de decir, sino hasta dónde podemos llegar a conocerla, sobre el noúmeno de Kant, ¿vale? Lo que queráis. Pero yo creo que la gran mayoría de los filósofos estaría de acuerdo con esto que yo acabo de decir, y desde luego todos los científicos. Por lo menos hasta donde yo sé, yo no he conocido ningún científico que pueda discutir esa versión de la verdad, ¿vale? Luego no es una cosa, es una cualidad. He visto la expresión en vuestros comentarios, la verdad son los hechos. Yo creo que esta frase casi siempre sale mal. Es una cualidad de los juicios, y los juicios muchas veces tienen una parte factual y luego tienen una parte incluso sentimental, es decir, hay una verdad del corazón también. Es decir, hay cosas que sentimos que están bien sentidas, porque responden como sabéis, para mí la mejor definición de emoción es la de Antonio Damasio, que la emoción es un informe del cuerpo, es un hecho, las emociones son hechos, pero luego esos hechos pueden ser un informe bueno o malo de lo que está ocurriendo. Entonces, hay que ir más allá de los hechos con la verdad. No, eso no significa ir, ¿sabes? Tenemos hechos alternativos y otras paridas trumpescas que no llevan a ninguna parte, sino que, oye, que es algo más complejo que eso, ¿vale? Y yo cada vez que alguien habla de los hechos últimamente me echo la mano a la cartera, porque desde que los políticos les han dado por hablar de la ciencia, así en global, pues yo tengo todas las sospechas puestas sobre la gente que diga, no, estos son hechos. De hecho, creo que recordar algún candidato a presidente que luego ha continuado siendo presidente, que se lanzó en su última campaña diciendo, bueno, esto que usted dice son opiniones y lo que yo digo son los hechos. Porque tú lo digas, ¿vale? Porque tú lo digas. Porque ya lo que me falta es que te quedes con la ciencia y que te quedes con los hechos. No, los hechos son una cosa muy seria y muy limitada, porque no hay tantos hechos. Y para salir al mundo y desentrañarlo en su complejidad, como solamente quieras hechos, vas listo. Desde una empresa a una familia a una sociedad, hay muchas más cosas explicadas. Cuarta cosa de este bloque, sobre la verdad y las leyes de la naturaleza, ¿no? En la moral. No he utilizado casi nunca, prácticamente nunca, en algún artículo sí, pero no en los libros, la expresión ley natural. Porque me parece que nos metemos en líos de expresión, semánticos casi, ¿no? Claro, ley natural es una expresión que se utiliza en el pasado para muchas cosas, algunas no demasiado buenas. Es decir, era una bandera que alguien cogía y decía, esto es la ley natural y por lo tanto yo te voy a decir quién se tiene que acostar con quién.
¿vale? Entonces, a mí me parece que eso también salió mal, pero, claro, cuando hablamos de que ocurren cosas en la realidad del ser humano, que el ser humano tiene una antropología, una biología, de la que se deducen la inmensa mayoría de los comportamientos, de las decisiones morales adecuadas, pues, hombre, pues podríamos llamar, yo lo llamo realidad, más que ley natural, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, yo diría, el ser humano tiene una cosa llamada autoestima, ¿no? Entonces, si tú insultas a alguien, yo no hace falta tener un máster en ética para saber que estás atacando con algo que es importante para esa persona, la puede estar dañando en su autoimagen, es decir, hay cosas reales que entendemos sobre el mundo. Si eso lo queréis llamar ley natural, perfecto, yo encantado, siempre y cuando no sea un impedimento y no tenemos que irnos a Santo Tomás, a que respeto profundamente, como a todos, pero es verdad que han ocurrido cosas en el pasado, ¿vale? que hacen sospechosa esa expresión ley natural. Al final, cuando hablamos de derecho natural, si os fijáis, ¿hay alguien, algún abogado? ¿Hay abogado que lo sabe? Bueno, pero sí estudia derecho natural, no es un derecho. Pues, bueno, la idea del derecho natural básicamente es la idea de que hay una objetividad ética tras las leyes. Y claro, cuando se empleó de una manera un poco canalla la ley natural, pues fuimos al impositivismo, que es decir, al final lo que importa es lo que decidimos y ponemos en una ley, ¿no? Y lo que pasa es que hemos olvidado la otra idea que es absolutamente imprescindible. O sea, la idea de que nosotros podemos juntarnos y poner cualquier cosa como una norma sin atender a cómo es el ser humano, sale mal. Sale mal y tenemos muchas demostraciones históricas. Y me gustó mucho eso, aquello de la verdad, aquello a lo que más se ataca. De hecho, también le gustó a Notebook LLM, ¿no? Dijo, qué idea tan profunda, siempre. Eso es bueno. Sin embargo, no creo que la verdad sea frágil. Todo lo contrario, la verdad se la ataca porque es lo más fuerte que hay. Primero, porque todo el mundo se la quiere quedar, porque sigue, o sea, fijaros que pese a toda la mentira que hay y toda la falsedad, el prestigio te lo da que algo sea cierto, ¿no? Pero yo no creo que sea, yo creo que es fuerte, que por eso se la combate. La verdad es un estorbo. Un estorbo para que quiere llevárselo por delante. Y de esto me estoy poniendo la otra imagen de 3 expresidentes que se juntaron también hace unos años, y uno de ellos dijo, la verdad en democracia es lo que dicen los ciudadanos, cosa que es un disparate, igualmente, ¿no? Los ciudadanos no pueden decir lo que saben, pueden decir lo que vamos a hacer, eso sí. Entonces, no, yo creo que la verdad es súper fuerte y que dentro de la desorientación general que hay, es un arma de construcción personal además de imprescindible, ¿no? Los equipos directivos necesitan entender que hay una realidad, si no, que la inventa sale mal, y las personas cuando se inventan la realidad, pues sale mal. No llegas a madurar nunca, ¿no? Si tú pretendes crear una realidad alternativa, tiene un coste psíquico enorme y eso, pues antes o después, la vida te pone y por eso apaga el segundo bloque. ¿Estás equiparando la realidad con la verdad? No, la verdad es, o sea, yo cualquier cosa que haga un juicio, y un juicio puede ser desde un plan de negocio a una teoría sobre la amistad, ¿vale? Al final las teorías son conjuntos de juicios, yo tengo un conjunto de juicios. Entonces, que mis juicios son tanto mejores, tanto más, contienen más verdad cuanto más se acerquen a la realidad. Por ejemplo, el juicio de las mujeres son seres inferiores a los hombres se acercaba a la realidad, no se alejaba completamente de la realidad de lo que son, ¿no? Es decir, no son inferiores ni cognitivamente, ni emocionalmente, ni sentido. Entonces, quien tuvo esa teoría era una teoría falsa y por tanto contenía muy poca verdad. Cualquier cosa que tú pienses sobre el mundo y seas capaz de plasmarlo por escrito o pensar simplemente, se tiene que contrastar con lo cierto, con la realidad que hay ahí fuera. Pero la realidad es subjetiva. No lo creo. Yo creo que la realidad es completamente... O sea, la realidad es la que es. Fíjate, la realidad es la que es. Lo que es subjetivo son las perspectivas. Aquí me parece muy importante distinguir una perspectiva de la verdad que tiene tu juicio. Es decir, vuelvo al mismo caso. Bueno, voy a invitarte a que me digas una realidad que sea subjetiva. Es una idea que me resulta suficientemente extraña como para que te pida un ejemplo para que todos lo vean. Una realidad que sea subjetiva. El color rojo. ¿El color rojo? ¿Es una realidad subjetiva? ¿No es una longitud de onda que está definida? No, todo el mundo lo percibe igual. Eso no es lo que yo acabo de decir. El color rojo, o sea, que eso es rojo, es objetivamente rojo. No es rojo. Bueno, pero él tiene un defecto en la vista que le hace confundir las longitudes de onda. Pero la longitud de onda de ese chaleco lo conocemos. Pero su realidad. No, su perspectiva. Esto es lo importante. Por ejemplo, voy a poner un caso dramático para que entendamos. Una persona a la que su pareja la está agrediendo
no importa que crea que la quiere. No importa, es decir, una persona que está equivocada. El amor jamás puede incluir, bajo cualquier definición sana que se te pueda ocurrir, puede incluir la agresión. Entonces, esa persona está sencillamente equivocada. O yo puedo, por ejemplo, y aquí vamos con la parte emocional, yo puedo ver a mi mujer hablando con Brad Pitt, ¿vale? El Brad Pitt de ahora o el de antes, sigue estando igual de bueno seguro. Entonces, yo puedo ver a mi mujer hablando con Brad Pitt, mi cuerpo me lanza un informe de emoción que puede ser celos. Eso no hubiera pasado hace 30 años, ahora yo le diría, cariño, si puedes, seguimos, esto va a ser igual de fuerte. El caso es que mi cuerpo me podría lanzar un informe de una emoción, celos, y esa emoción es una emoción que es un hecho, pero mi interpretación de esa emoción, que sea el sentimiento celoso, es equivocada. Es decir, yo no tengo ninguna razón razonable para estar pensando que mi mujer, porque eso es un problema. Los celos, como sabéis, es la sensación de que vas a perder algo. Entonces, es muy importante distinguir la perspectiva que tiene una persona de lo que realmente es. No podemos decir que una persona, por ejemplo, porque haya sido profundamente dañada por la vida, ¿vale? Y alguien, por ejemplo, pues tiene un sentimiento de inseguridad enorme y tú le dices buenos días y te das un guantazo. Pero para esa realidad, es que esa persona, la realidad subjetiva es que yo le estaba agrediendo, esa persona está equivocada. Tú no la estabas agrediendo. Lo que pasa es que su interpretación del mundo está... O sea, una cosa es la perspectiva y otra cosa es lo que son las cosas. No siempre es tan sencillo, ¿eh? Hay grises sin duda y hay cosas complicadas, como lo hay en todo, ¿eh? En física, en biología, en química, en todos los sitios hay grises y dilemas. Eso es seguro. ¿Y cuál es el criterio para decidir que una opinión sea más verdadera que otra opinión? Un juicio, hay que pesar los juicios, ¿no? Te vuelvo a decir, según el campo, la química tiene sus métodos, la física tiene los suyos, la ética tiene los suyos. Vamos, por ejemplo, en gustos. Yo, por ejemplo, yo soy muy sevillista, yo digo que el Sevilla Fútbol Club es el mejor equipo que el Betis. Eso es como el daltónico. ¿Cierto? ¿Alguna especie de daltónico? No, oye, sevillista. Que ya me estoy quitando. Bueno, eso, a ver, ¿qué cosas son subjetivas? Las preferencias, el dolor, hasta cierto punto. Da igual el geómetro que yo le ponga a este señor, si a este señor le duele, ¿vale? Y quizás hasta cierto punto los sentimientos hasta cierto punto. Entonces, no, claro, las preferencias son subjetivas. Nadie puede decirte que objetivamente el chocolate esté más rico que la vainilla, no está. Pero nadie puede decirlo. Pero las preferencias sí son subjetivas. Pero no lo ético y no moral. Es decir, claro, yo he llegado a escuchar que violar no está mal porque quien viola no está de acuerdo. Muchas gracias por la información. Es decir, si empezamos por ahí, pues, ¿por qué violar está mal? Esto es lo que yo he intentado investigar en mi último libro, en el Viaje Universal. Yo creo que vivir en un mundo, que es el primer mundo, con tecnología, inteligencia artificial, todos los perfiles, donde la gente no sepa explicar por qué violar está mal de una manera objetiva, sin regirse, sin acudir a la Biblia, o sea, que si no eres capaz de explicarlo, yo creo que eso es un fallo, ¿no? Un fallo enorme de... Entonces yo creo que casi todo el mundo es capaz de hacerlo, pero cada vez hay menos gente y es lo que me preocupa. Detrás tiene una pregunta. Pero al hilo justo de lo que acabo de decir, que hay veces que sabes que algo está mal aunque no seas capaz de explicarlo. Un ejemplo. No sé, pues has dicho, por ejemplo, violar está mal. ¿Necesitamos una explicación para eso? Yo creo que es importante saberlo. Pero es necesario, a ver, creo que el hecho de montar un argumento que tenga cierta solvencia y tal, está muy bien, y está muy bien para estos foros y tal, pero a donde yo voy, o sea, de verdad hemos llegado al punto en el que si no eres, o sea, eso es así y además te sale de aquí, no sé, es como algo muy, yo es que esas cosas como que me provocan sensaciones físicas de... Porque... ¿Esos informes del cuerpo tuyo son adecuados? Yo creo que sí, puedo explicarlo. Pero tenemos que explicarlo, te digo por qué. ¿Por qué? O sea, en el día a día el corazón es de sobra para tomar decisiones morales. De hecho, yo creo que la ética va por aquí. Pero cuidado, que cuando hablamos de sentimiento, un sentimiento es una mezcla entre emoción e intelecto. Entonces, yo no puedo decir,
Claro, y si tú me dices, es que la ética se siente, alguien me va a decir, pues yo ahora mismo siento una gana de reventarte la cabeza, ¿sabes? ¿Y por qué? Entonces, tenemos que ser capaces de decir, no, mira, te voy a explicar por qué tu cosa que tú sientes aquí, reventarme la cabeza, no es la misma que cuando yo siento que violaste mal. Violaste mal porque si yo me voy a las experiencias de las personas que han sido violadas, me voy al conocimiento básico de la psicología del ser humano, cómo puede destrozar una vida, me voy incluso a la literatura, el rapto de Lucrecia, me voy a 1000 sitios, descubro que el ser humano es peor cuando alguien viola a otra persona y que ese acto es profundamente injusto. Entonces tenemos que ser capaces de hacerse daño. Ahora, en el día a día no me voy a meter en un debate, ¿sabes? Entonces, si veo a alguien que está intentando violar a otra persona, lo que voy a intentar es actuar. No voy a montar un foro, ¿sabes? No es la idea. Pero es muy importante que sepamos que hay razones últimas para eso, porque si no, es una cuestión cultural. Entonces nos encontraremos con que nos mezclamos con culturas que te dicen, cuidado que mi cultura es esta. Y yo creo que mi niña no tiene que ir al colegio porque es mi cultura. Y mi sentimiento es igual que el tuyo, porque el tuyo va a ser mejor que el mío. Y entonces, si no encontramos una manera universal de explicarlo, aunque esa persona no esté dispuesta a escucharlo, perdemos un poder enorme para que el bien avance en el mundo. Si no tenemos razones explicables de que el bien avance, esa es una de las cosas que yo discutí más con Pablo, ¿no? ¿Cómo demonios vas a acabar con la ablación si eres un relativista? ¿Cómo demonios? ¿Porque a ti te gusta? O sea, ¿cómo reúnes a gente diciendo, yo es que me parece mal? Bueno, es relativo, ¿no? Pero a mí me parece mal. Pues nada, intenta montar un grupo así, a ver cuánto. O sea, tenemos que ser capaces de explicar por qué está mal. Porque la razón es muy fuerte, te da mucha fuerza. Y luego al final es para qué, ¿eh? Luego al final es para qué. Mira, el otro día, igual no sé si es que TikTok lo tiene la gastronomía, pero o sabía que yo venía aquí y el otro día en un debate en un canal de YouTube norteamericano, hablaba con un tío de pro-Trump y un anti-Trump, ¿vale? Y justo el pro-Trump le hizo esa pregunta que tú acabas de hacer al anti-Trump, porque por lo visto se ha descubierto que había una lista, no sé qué historia, y que hay líos por medio. Y entonces le preguntó el tío a mitad del debate que dónde estaba lo malo de violar niños. Y el anti-Trump se quedó así, de verdad tenemos que explicar esto ahora, y lo dijo. Yo lo estaba insistiendo, le dice, claro, como se quedó en shock, le dice, no hay nada malo, no ha estado mal en violar niños. Y se quedó el tío como me quedo yo cuando lo dije que explicarlo. Claro, hay que caer la cabeza en nota, ¿sabes? Pero puede ser trampa, o sea, si no, quiero decirte. Puede ser trampa, si te lo dice alguien por trampa, puede ser trampa. Yo creo que, no he visto el corte, ¿vale? Esta cosa no tengo visto, pero me puedo asegurar que la postura conservadora en los últimos años, la postura conservadora siempre ha partido de una visión objetiva de la moral. Eso quiere decir que los conservadores... Claro, me sorprendió que sean los conservadores que estén diciendo dónde está lo malo. Sí, pero a lo mejor era su idea de que intentase posicionarse sobre que hay cosas que también está mal. Claro, quien más ha avanzado en la agenda, digamos, posmoderna, creo que lo he dicho alguna vez, todo lo que empieza por pos acaba mal, ¿vale? Tú lo acabas. Entonces, posmodernidad sale mal. Ha sido sobre todo la izquierda, ¿vale? Y entonces, claro, quien ha metido el bicho en el cuerpo social de nada está bien, nada está mal, nada es bueno, nada es malo, nada es feo, nada es bello, y todo depende y todo es relativo, fue la posmodernidad que introdujo la idea profundamente falsa y peligrosa del pensamiento de Dewey, que es la verdad es violencia. Al final, detrás de la verdad siempre hay violencia. Cuando es justo al contrario, cuando no hay ninguna verdad es cuando empieza la violencia, porque si no nos ponemos de acuerdo en nada, al final lo importante es quién manda, y eso siempre acaba. Entonces, no sé si era ese el contexto, a lo mejor intentaba llevarse al terreno, no soy capaz de estar en la gente pro-Trump, porque ya de Trump en sí es una mente complicada. Entonces, los pro-Trump también nos cuesta mucho trabajo entrar. Pero no sé por qué lo hizo, no sé, pero sí de verdad, ¿por qué nos cuesta explicar las cosas? Claro, como el otro se quedó sin argumento, le dijo, entonces no es malo. Como si tú no eres capaz, si tú me has dicho que violas malo y no eres capaz de dar un argumento lógico, no es malo, no pasa nada. Y lo que suele ocurrir es que la gente que tiene ese problema dice, no, porque va en contra de los derechos humanos. ¿Perdona? ¿Y los derechos humanos por qué son buenos? ¿Porque lo dijo la ONU? Una idea absurda. Es decir, si los derechos humanos existen y nos parecen una línea de defensa, será porque debe haber algo ahí,
que es objetivamente bueno y podemos explicarlo. Y si es porque alguien, me da la impresión que hay gente que retranquea hasta ahí porque en el fondo tiene algún problema con la palabra objetivo porque cree que significa absoluto, porque cree que significa imposición. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Nunca se han impuesto más cosas que en los últimos tiempos cuando no existía nada supuestamente objetivo. Entonces a mí me parece que donde hay violencia es detrás del relativismo y detrás de ciertos absolutismos, por supuesto, disparatados como el yihadismo, etc., eso por descontado. Pero a mí me parece que en los últimos años nos hemos debilitado por esa idea de que cualquier cultura, cualquier propuesta no cultural, sino moral de una cultura, es equivalente, ¿no? Al mismo nivel. Yo cuando pienso en este tema, se me vienen a la mente los términos en inglés que no sé si tienen el mismo significado en español, que es perception y perspective. Yo considero percepción como nosotros percibimos la realidad, pero a través de nuestros sesgos, nuestro estado de ánimo, cualquier cosa que intervenga. Y perspective como si hubiera una especie de ángel que fuera capaz de ver todas las consecuencias de cualquier orden, sin juicios, digamos, morales, sin ningún tipo de sesgo cognitivo y pudiera verlo como es. Entonces, si en un lado tienen el juicio de un humano y el juicio de este ángel, la verdad o la realidad siempre sería, digamos, probabilística. A ver, tengo un problema con lo del ángel y con lo de los sesgos, lo voy a explicar enseguida. Todos vemos la realidad en función de nuestros sesgos. No todo el mundo tiene los mismos sesgos, ni la misma cantidad de sesgos. De hecho, el trabajo de cualquier persona madura es despojarse de los sesgos. Entonces, a mí me vuelve a sonar a igualación. ¿Todo el mundo tiene sus sesgos? Pues no. Hay gente que tiene unos sesgos gigantescos y gente que los tiene menores. Y el trabajo de toda persona adulta es quitárselo. Entonces, dar por hecho de que todo el mundo tiene una visión sesgada, yo digo la mayor. He conocido gente inmensamente prejuiciosa y gente muy abierta de mente. Me vuelve a aparecer otra vez el lío de, bueno, ni para ti ni para mí. ¿Sabes? Bueno, a las mujeres ni las violamos ni que tengan derechos. Una cosa entre medias, que no estudien. Es un disparate, es decir, no todo el mundo tiene los mismos sesgos. Otra cosa es que el sesgo sea universal antropológico. Pero la labor de librarse de ello, entonces yo lo diré al revés. Contienen más verdad tus juicios conforme más te liberas de los sesgos. Y es parte del trabajo del pensamiento crítico, ¿no? Liberarte de ello. Entonces, bueno, y luego esta visión que es muy de CPS, ¿no? de la visión poliédrica de las cosas, que creo que ayuda mucho, ¿no? Intenta que tus egos intenta compartir sesgos distintos con gente para que así veas la imagen completa. Me parece que va mucho de con quién te juntas, ¿no? Júntate con gente, aparte de ser desprejuiciada, pues tenga otra orientación, a lo mejor ideológica a la tuya, porque va a haber otras visiones, pero eso nunca debe significar ni para ti ni para mí. O vamos a votar. La verdad no se vota, se averigua. Y uno se pelea y se remanga y lo intenta una y otra vez. En ningún caso es una cosa que vaya a salir de una media aritmética ni de un consenso. Yo no sé si respondí, pero por ahí esto, ¿no? Por ahí esto. David, Sí. Después de todo lo que venimos comentando y cuando has recapitulado las respuestas nuestras, hay una cosa que me ha chocado cuando lo has dicho y creo que no sé si te he escuchado bien o si es un error, porque creo que has dicho que la mentira requiere un esfuerzo cognitivo mayor que la verdad. Y a mí me parece que es justo al contrario, que precisamente la mentira es el atajo que te complace y vamos lo que nos vamos, y construir y descubrir la verdad requiere pues casi el esfuerzo intelectual que estamos haciendo aquí todos en conjunto y que es mucho más difícil de alcanzar. Sí, me he empezado mal. Lo que quiero decir es que derribar la verdad es complicado. O sea, derribar la verdad es complicado porque la verdad tiene el peso de los hechos, tiene el peso de la realidad. Es decir, te hace falta dicho de otra forma, te hace falta mucha propaganda, mucho dinero y mucha violencia para convencer a la gente, por ejemplo, de que las mujeres son inferiores a los hombres. Durante un tiempo no hizo falta porque, digamos, no habíamos llegado a ese estadio de desarrollo, pero, por ejemplo, a día de hoy, volver a convencer a la gente de que las mujeres tienen un sitio social y los hombres tienen otro distinto, pues hace falta mucha violencia para convencer. Pero ¿no crees que es mucho más complicado defender esas verdades que si no hay incentivos para que no encuentres un atajo que complazca a la gente y la gente esté tranquila y diga, pues votamos a X partido que nos promete tal, o bueno, no lo quiero meter tampoco en la política, pero creo que las mentiras complacientes se imponen más de manera general porque requieren menos esfuerzo y tú puedes ir con la espada de la verdad y el escudo de la razón
y te arrolla la visionadora de cosas complacientes, ¿no? Entonces yo creo que... Dicho de otra forma, aunque haya mucha... Tienes razón. Aunque haya mucha ideología, mucho interés que hacerse con algo, en el momento en que alguien aquí en medio es capaz de explicar algo con el peso y su juicio que es verdadero, es muy complicado echarlo abajo. Hay que matarlo. Quiero decir, en el momento en que alguien enciende la luz de cierta cosa, el hombre masa. ¿Qué ha pasado con la... Ya que estamos para molestar y para que nos cancelen en algún sitio, ¿qué pasa con la ideología trans? Bueno, ha requerido bastante violencia, bastante propaganda. En el momento en que han empezado a pasar cosas, amigos, aquí se está empezando a robar el rollo de me parece gran idea cambiar el sexo a mi hijo con 4 años o con 6 años. Yo creo que empieza, o sea, la fuerza de los hechos es tan potente que eso, en mi juicio, se está revirtiendo a mucha velocidad y a más velocidad que vemos los números. Ocurrirá que siempre habrá un grupo de gente que defienda cosas indefinibles porque tiene una disonancia cognitiva gigantesca, porque claro, cuando estás metido en esos líos con tus niños con cierta edad, la propia idea de aceptar que has podido dañar a tu hijo de una manera así es súper difícil de vencer. Entonces, a nivel particular, te doy toda la razón. Pero en el momento en que alguien enciende la luz y dice, un momento, ¿estamos tontos? Es muy complicado que no vaya en... Y luego viene otra mentira nueva, con la que creemos, ¿no? Yo creo que las dos cosas pueden tener sus puntos. Pues no te hagas TikTok entonces. No me cuentan cosas, pero no. Es que ahora mismo yo tengo 2 hijas, una con 21 años y otra adolescente todavía, con 17. Entonces TikTok lo tengo para ver qué ven. ¿Vale? Bueno, ya también, ¿no? Pero sí es cierto que yo soy muy masócrata, entonces me meto en sitios donde sé que no me gusta, pero porque tengo que saber qué es lo que se va a encontrar mis hijos en la calle. A mí me parece interesante, tú te das vuelta por el descampado que soltamos a los niños, me parece bien, y ahora es una vuelta por el descampado. Claro, entonces yo me doy la vuelta por el descampado y yo cuando era chico lo que veía era gente con litrona y el que veo, iba con la jeringuilla, y ahora estoy viendo chavalitos súper guapos, súper jóvenes, casi de la edad de estos niños que están aquí, súper petados de gimnasio, muy bro, todos, explicándome por qué una tía es inferior a mí. Sí. Porque me han educado en que ninguna mujer es inferior a mí. Y los hombres de alto valor. Exacto, los hombres de alto valor. O sea, hay uno además, que es que además que lo tengo en mi top, porque es... ¿Cómo se llama él? Se llama, te va a encantar, el amante estoico. El amante estoico. Entonces él enseña a hombres de alto valor, porque habla con la voz embolada, a ser buenos amantes. Estoico. No estoico. El de. No del Barça. No del Barça. Estoico de los que estamos aquí, sabemos lo que es Marco Aurelio y todas esas cosas. Y esto enseña a cómo la mujer es un ser inferior a ti, cómo te debe respeto. Respeto no de respeto de que como persona te respete, no, respeto de obediencia. Como un perro amaestrado. Exacto. Y claro, yo flipo. Yo después preguntas de recuenco. Cada vez que lo veo, digo, yo lo he visto, ustedes están hijos de puta, ¿sabes? Y lo comparto para que... Hay gente que va pidiendo la maldad, ¿sabes? Claro. Entonces, por eso digo... Siempre hay gente, hay que no... No te hagas TikTok porque os va a pasar mal, entonces. No, yo tengo mi propio almacén de mongolos. O sea, yo voy siguiendo, estoy obligado, por ejemplo, a Yados, sí, eso lo tengo bastante integrado. O sea, muchas gracias, no conocí este nuevo mongolo, lo he añadido a mi algo. Claro que está ocurriendo eso, pero que tenemos que darle a la gente las armas para desarmar eso. Solamente se puede combatir eso dándole a la gente las armas críticas para desmontarlo. Y creedme que cuando se las das es bastante fácil de identificarlo. O sea, no... También por eso me refiero al poder de la verdad, que en realidad cuando te dan 4 nociones sobre eso, de verdad que no es nada difícil de montar porque el ser humano tiene una capacidad bastante natural de entender que hay cosas que son estupideces y no. Luego, por eso digo que hace falta mucha publicidad, mucho meterte ahí, mucho privarte de conocimiento, mucho quitarte de todo eso se ha hecho. Del sistema educativo a la capacidad de pensamiento crítico, mucho meterte en un zulo llamado un móvil donde tú estás ahí y estás en ese descampado. Ha hecho falta mucho para eso, para que volvamos a ese para atrás. Y yo también me pasó, o sea, tuve en clase un chaval que me dijo, ¿puedo decir algo? Sí, venga, el 70% de los chicos no quieren que su novia tenga el escote, el escote bajo. Pues mira, se han quedado cortos. Digo, el 70%.
Digo, claro, yo, las chicas me miran todas, ¿qué hacemos con este mongolo? Digo, bueno, dale autopista a un mongolo. A un mongolo hay que darle autopista. Entonces, oye, venga, dale. Oye, ¿y ese porcentaje de la saca? Eso es así. Ya, tú, bueno, elabora. El chaval se cayó, bueno, eso. Hay que permitir, claro, ¿qué es lo que hemos hecho en los últimos años? Cancelar a los mongolos. Y hemos dicho que esta gente no puede hablar en la universidad, a esta persona hay que lapidarla, y eso ha salido mal, porque ha creado bolsas de estupidez que se han ido haciendo fuertes como una cosa que la gente se daba con el hombro. Mira, acabo de descubrir, ¿sabes? En 2024 que las chavalas no deben de llevar escote. O sea, hemos dejado de expandirse ideas estúpidas porque no hemos hecho bien ese debate público y lo hemos cancelado. Yo creo que estamos en un momento bonito para decir, dejemos que todas las ideas estúpidas salgan adelante. Y le hemos tenido miedo a las ideas estúpidas, cuando lo peor que puedes hacer es tenerle miedo a las ideas estúpidas, ¿no? Porque crecen de una manera larvada, con foros especiales. No, yo creo que hace falta sacar a la luz todas esas estupideces. No hay otro camino que la discusión para mi juicio, ¿eh? Yo por chinchar un poco, partiendo de la base es importante chinchar. Partiendo de la base que probablemente no comparto nada de lo que voy a decir ahora mismo, pero no responde todo esto a un pendulazo de todo lo contrario que hemos pasado, o que han pasado estos chicos sintiéndose ellos inferiores, señalando a la niña que por discriminación positiva. Claro que sí. No vamos a disculpar a los mongolos, no vamos a disculparlos, pero tenemos que poder explicarlo. Ni que decir tiene que ha habido un pendulazo importante, y por eso tenemos que rápidamente, porque las cosas van muy deprisa y no podemos permitirnos, ¿sabes?, tirarnos ahí arriba del péndulo. Tenemos que volver a un estadio de cierto consenso que además había en la relación entre hombres y mujeres hace un tiempo. Todo eso se ha estropeado. Y claro que ahora hay un movimiento opuesto profundamente idiota en ese sentido. Pero, oye, con la misma rapidez con que salen estas cosas, debemos de poder atajarlo. Entonces, si es un pendulazo, que yo estoy de acuerdo con ella. Es un pendulazo, perdona, con opciones cero. Sí. Porque, a ver, las mujeres ni de coña van a pasar por ahí otra vez. O sea, pasarán 4, claro, ese pendulazo que dice ella explicaría por qué hay muchas féminas votando por ciertas ideologías, por ciertos partidos, y muchos, voy a decir machirulos porque es que es la palabra, y muchos chavales que se ven machirulos votando otras opciones. Pero a lo que mi pregunta es, vale, entiendo que el péndulo va a volver a bajar, ¿no? Seguro, con toda seguridad, pero además es que no hay ninguna opción. O sea, a mí además, fíjate, aquí voy a romper una lanza por aquellos que creen que las opciones que están más a la derecha lo que pretenden es que las mujeres vuelvan a la cocina. Pero vamos a ver, ¿a qué partido político, incluso el más despertado que se le puede ocurrir, se le va a ocurrir salir afuera a decir algo que nadie quiere y que ninguna mujer está dispuesta a o sea, eso es algo, claro, cuando se caracterizan también opciones políticas, ocurre lo que ocurre, que por pura simpatía con el monigote, hay gente que se acerca a esos partidos. O sea, esos partidos atraen a gente que está tocada, por supuesto, y también a gente normal que dice, vamos a ver, nadie está diciendo eso. Me empatizo con los que reciben piedras por eso. Y créanme que hemos hecho opciones heroicas de partidos que a lo mejor no merecen por su contenido ideológico, pero yo empatizo con aquellos que no pueden hablar ni decir lo que piensan y que son perseguidos. Incluso aunque digan ideas que son con las que no estoy de acuerdo. ¿Vale? Y no, otra cosa que yo la vote, que no votaré, pero yo empatizo profundamente con eso. Entonces, se han hecho muchas cosas mal, pero a la velocidad que va el mundo, tenemos que mirar con una esperanza absoluta. Y luego, ya os digo, es que el núcleo, eso se puede decir también, aunque está mal decirlo, el núcleo intelectual de este país, como de la mayoría de países, es femenino. Es decir, hay también un problema de educación en los varones, todo eso está ocurriendo, y por lo tanto las que tienen mayor formación, etcétera, son las mujeres. Y eso no va a ocurrir de ninguna de las maneras. Y ni siquiera creo que entre los marichulos, o machirulos, como se dice, haya una vera conciencia de lo que están diciendo en una adolescencia que cuando llega el momento no. Allí está aquí. Es que yo estoy intentando hablar hace mucho tiempo y quería coger un comentario que antes salió por ahí atrás, ¿no? Yo, cuando hemos dicho que hay ciertas cosas, y veamos que se ha molestado un poquito también, cuando hemos dicho que no hace falta tener un juicio, por ejemplo, para algo tan evidente, yo creo que lo que no hace falta es pensar para tener ese juicio, porque es algo muy evidente, pero el juicio ese siempre hace falta. Siempre. Y yo creo que todo lo que hemos estado hablando ahora aquí es la falta de juicio, o de cómo hacer eso. Y de hablarlo. Y de hablarlo de esta serie de personas, ¿no? Entonces,
al final cuando vemos este tipo de comportamientos, porque esas personas nunca se han parado a hacer ese juicio propio. Entre otras cosas porque ahora se ha extendido hace unos años una cosa que ya llamo muchas veces la tolerancia de mierda, que es, yo veo a alguien que dice una estupidez y todos nos callamos porque no nos vamos a meternos en lío. ¿Vale? Pero o sea, es que hay que discutir y hay que tener valentía para discutir. Decir, oye, esto que estás diciendo tú, a ver, tú, hombre, hay que sacar a esos influencers también, hay que intentarlo, no se van a dejar, pero hay que meterlos en una sala a hablar con gente. ¿Vale? ¿Por qué no hay ningún debate? ¿Por qué no me meten a mí como un gordo? Ahora un sitio que pueda yo decir algo. Sí, lo sé, pero tenemos que poner en evidencia y decir, oye, tú, hombre de alto valor, ¿cómo se llama? Vente para acá. ¿Vale? Y hay que, ¿por qué no retamos a esa gente? Porque nos retamos en redes sociales, señores. Tú quieres debatir con eso, te vas a sentar conmigo y lo vas a hablar. Las cámaras se pueden romper por la vía, porque ellos van de rebelde además, ¿no? Un poco, me pasó también hace mucho Jordi Well con alguna cosa que dijo, que también me hago fuera del piso. Es decir, esa gente hay que ser capaces de confrontarlo, de decir, oye, vamos a hablar sobre esto. Necesitamos espacios donde se discuta. Y donde se discuta con todas las visiones puestas encima y tenemos incluso que forzarnos un poco. Se han hecho más ingobernables, David. Ya, pero no sé que habrá que encontrar, o sea, me espanta mucho que se vayan creando tantos microburbujas, ¿no? No creo que eso sea bueno. Tenemos que encontrar espacios comunes y que decir, oye, ¿tú quieres ser influencer? ¿Tú quieres tener viral? Pues, yo qué sé, podemos hacerlo entre todos. Decir, mira, el que es influencer de verdad tiene que pasar por estos 4 o 5 sitios que son como el gran enlace, ¿vale? El debate. Entonces, tiene que pasar por aquí. Y si hasta que no has pasado por aquí, tú eres segunda división. A ver si lo conseguimos por ahí. Pero no es posible educar todas esas formas, y le llamo educar por llamarlo de alguna forma porque no lo sé. Pero no, o sea, tú ya tienes asumido que ese problema va a pasar y estás actuando sobre una consecuencia. Idealmente queremos ir a la causa para poder atajar el problema, porque entonces el problema seguramente lo único que se haga es más grande, porque le estás dando algo a la otra parte para contraatacar, que es lo que estamos viendo hoy en día en política, ¿no? Al final son soluciones ideológicas a algo que está pasando en vez de... Y ahí nunca vamos a estar de acuerdo. En lo que sí podemos estar de acuerdo es en la realidad. Y la realidad se basa en ir a las causas. Cierto. Y ahí es donde sí podemos tener ese debate. Y yo lo que veo es que nunca estamos ahí. Siempre estamos en otra dimensión, ¿no? Hacemos lo de... Y ahora mismo también acabo de estar escuchando que estamos hablando siempre en ese. Entonces yo cuando escucho ese tipo de debate me salgo. Sí. Bueno, las causas son claramente, tienen que ver claramente con la educación y el entretenimiento y también con los modelos familiares, ¿no? Y con cómo ha cambiado la familia en los últimos años, las posibilidades que tenemos para hablar con nuestros hijos. Hace 30 años tú eras el foco, la casa era el foco principal del debate, pero ya no está ahí, ya está en redes sociales, ¿no? Entonces tenemos que rearmarnos como sociedad civil. Yo esperaría cero de los políticos, lo digo siempre, sin ningún... O sea, yo esperaría cero de ahí, y lo que sí tenemos que encontrar modos imaginativos y también seguramente digitales y plataformas de manera de que esas conversaciones se produzcan. Y ahí es donde tenemos que... Para mí las causas son claramente dialécticas, o sea, está faltando conversación. De verdad que la dialéctica es mágica, o sea, es casi mágica. Cuando tú pones en una sala a hablar de cosas a la gente, aunque haya gente que esté todo el rato con cara de what the fuck, en el fondo la gente está viendo lo que está ocurriendo. Y aunque no vaya a volver, digamos que cuando alguien está muy ideologizado, es muy difícil que se dé la vuelta en 5 minutos o en 1 hora, vas creando una corriente que es muy potente. Yo creo mucho, tengo mucha fe en el poder último de la realidad, en cómo se impone, ¿no? En cómo cuando se te pone por delante llega un momento en que cuando tú ves que no te va bien, por ejemplo, toda esta gente de hombres de alto valor, estos se van a dar una leche allá afuera a la hora de crear parejas enorme, ¿no? Porque realmente hay 4 personas que le vayan a seguir en eso. Entonces están con su rollito de, bueno, cuando tengan de verdad que buscarse las castañeras para encontrar una compañera de vida, pues obviamente se van a encontrar un muro infranqueable, ¿no? Porque siempre hay alguien con psicópata, eso también lo sabemos. Pero va a ser muy difícil. Entonces, si no metemos esa conversación, lo que va a haber es mucho sufrimiento, porque al final la realidad se impone con mucha... He utilizado muchas veces la metáfora para hablar del pensamiento crítico de los 3 cerditos y el lobo, ¿no? Y las casas de madera, de paja y de piedra. Al final la vida es un lobo y sopla. Y lo que estamos viendo es que tenemos un problema de pareja tremendo, un problema demográfico enorme, y todo eso solamente va a solucionarse si encontramos otra vez el camino que no era tampoco el de los años 60, ¿no?
sino un camino medio del que nos hemos desviado. Siempre he dicho que no hay solamente una posición seria en la vida, que es ser progresista y conservador. Todo lo que no sea ser progresista y conservador es un disparate, porque hay cosas que cambiar y hay cosas que conservar y cosas que recuperar. Entonces, la idea de que uno puede ser un tipo puro de esas dos cosas, a mí siempre me ha chocado mucho. Perdona un momento, llevamos una hora de debate. Si os parece, damos pie a dos ideas más, sobre todo alguien que no hayáis hablado, que queráis comentar algo, decir, que no se os quede dentro, y si os parece hacemos las dos ideas por también dejar a Fernando que se vaya a casa, y seguimos después en los Tengo alguna cosa que preguntar, sobre todo me gustaría una cosa que, como dice, que no se me quede dentro. Yo que soy padre de dos adolescentes y me considero muy oportunista, soy una persona que ve oportunidades por todo sitio. Sobre todo cuando mi hijo se compra el libro de los estoicos, mi hijo va al gimnasio y demás, veo una oportunidad de un debate que no puedo tener muchas veces sobre eso, y en la mesa preguntarle y sacar la oportunidad de expresar lo que yo considero que es. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo esos momentos de familia, de debate, encontrar también la oportunidad creando o dejando espacio a estos adolescentes? Yo lo veo imprescindible, o sea, es decir, yo lo veo imprescindible porque además es un espacio donde uno se puede equivocar, puede decir tonterías, ¿no? Es decir, pero eso es lo bonito de un hogar, ¿no? Uno puede hacer, uno ensaya cosas y estar en un ambiente seguro. Yo creo que quizás sea de las dos cosas más importantes que pueda dar uno en un hogar es primero un patrón de comportamiento bueno, donde dice, oye, mira, esto es una familia, que créeme que la inmensa mayoría de los problemas que se producen personales vienen de que hay gente que no ha visto el modelo y no sabe cómo funciona y está quebrado, ¿no? Y eso es la peor quiebra que puede tener una persona. Y lo segundo tiene sobre lo que claro que sí. O sea, nuestro hijo tiene que salir de casa pudiendo hablar de todas estas cosas, y porque hay cosas que están bien, porque están mal, ¿no? Y lo que no debemos dar, por supuesto, nada, porque ellos están en un mundo de espejos deformantes, muy confuso, y de mis experiencias más chocantes cuando estaba en Sputnik, que sabéis que he estado 4 años, pues de salir de una conferencia delante de 500 chavales que además son brillantes, es de venir una persona de 20 años y decirme, o sea que el bien y el mal existen, ¿no? Entonces, o sea, que alguien descubra eso con 20 años, porque un tipo como yo se ha subido a un escenario a hablar, a mí me parece que es una señal de alarma total. O sea, es decir, por supuesto que, o sea, esa idea se debería haber fraguado incluso mucho antes, ¿no? Entonces, ellos tienen que entender que hay ideas buenas que hacen que el mundo sea mejor y hay ideas que hacen que el mundo sea peor y que hacen que las vidas personales sean peores. Entonces, si no tienen esa brújula, incluso esa ética, te diría, la idea de luchar porque las cosas vayan mejor, pues todo se vuelve mucho más difícil. O sea, que claro que sí. Y otra que se me quedó de un argumento anterior, si hay que expresar cuando hay algo que pensamos o razonamos que está mal, o hay que expresarlo de alguna manera, hay que contarlo. ¿Quién crees que es la persona o cómo medimos esa persona que debe de expresarlo? Con la rotundidad que la estamos expresando aquí, ¿no? Porque hay que tener miedo, además cuando es divertido. Vamos como pisando huevos cuando hablamos de este tipo de cosas y a ver que nadie se vaya a molestar. Yo creo que hemos llegado a esto, entre otras cosas, por eso. ¿Vale? Porque, oye, no se habla de política porque ahora el problema catalán y tal, no, venga, no se habla de culturas, ¿no? Porque, joder, no hablamos de política porque este voto a tal y lo que tenemos es un mundo polarizado, enfrentado, cada vez más tensión. Tenemos que ser valientes y ser capaces de hablar de todo. ¿Cómo no vamos a poder hablar de todo? Ese es el gran triunfo. Digamos, una de las grandes cosas que ha perdido la modernidad, que no la posmodernidad, es la capacidad del ser humano para dialogar sobre cualquier cosa, ¿no? Y argumentándola. ¿Vale? Claro que sí. Sí, yo te quería comentar algo que he escuchado en alguna entrevista sobre la brújula moral que hemos instaurado como sociedad occidental, decirle a la gente joven que tienen que intentar ser felices en la vida, pero que como se llega a ser felices intentando hacer el bien, ¿no?
me gustaría si puede... Yo me he metido mucho con la felicidad. Sí, y esto es muy difícil ahora cambiarlo porque sentimos que si estamos como moralizando, si insistimos en que hay que hacer el bien, en recordatorio a épocas a lo mejor de imposición ideológica. Esta es una idea que yo nunca, o sea, que siempre me ha resultado muy llamativa. O sea, hablar de felicidad está bien, pero hablar del bien es como, bueno, el bien, ten cuidado, porque cada uno me impongas, o sea, ¿y por qué te impones tú tu felicidad? O sea, hablando de imponer, todo es imposición. O sea, yo que le voy a poner una demanda a la Coca-Cola, o sea, decir, no, hablemos de todo. La felicidad es una idea que no ha funcionado. No ha funcionado, es decir, no se han escrito más libros de la felicidad ni ha hecho más. Siempre me llamó la atención, y créeme que tuve en mi época donde yo me interesaba mucho eso, ¿cómo es? Tal Ben Shahar, ese que está en Harvard, que siempre lleva las clases, cuando tiene un curso sobre la felicidad. Entonces, claro, con un curso de felicidad cualquiera puede llenar un curso porque puede hablar casi de cualquier cosa, ¿no? Es decir, no ha salido bien. No ha salido bien hablar de felicidad, la gente no es más feliz, y lo que sí es una brújula es lo que debes hacer, lo que debes hacer. Esa es una brújula objetiva. La felicidad, al final, es una consecuencia de muchas cosas. Hay muchas veces que por hacer lo que debes hacer no eres más feliz, sino que sencillamente lo pasas peor, pero a largo plazo, claro, pues depende de la definición. Una definición más eudaimónica de la felicidad, más no tanto estoica, que a mí me encanta lo estoico, pero estoy empezando con el de piña, ¿vale? Por los de los gimbros, estoy un poquito cansado. Es decir, hay más vida más allá de... más Marco Aurelio y Seneca, que además que me encantan, o sea, es decir, la idea de que hay algo que le debemos a los demás. Claro, ¿cuál es la idea que hay detrás del mundo gimbro, los hombres de alta calidad, el estoico? Es una vida profundamente individualista. Lo que estamos viendo son los últimos coletazos de un proyecto que ha salido del mar que se llama individualismo expresivo. Es decir, nos hemos pasado 20 pueblos en la idea de que todo es un proyecto individual y todo es un proyecto de autosuperación, y venga CR7, yo quiero ser como CR7, es decir, los modelos, o como el idiota de Yados, también es otro tonto sistémico, es decir, autoconocimiento. Claro, luego sale Yados y te dice que cuando haces 50 barpees puedes ver a Dios. Pues claro, y con 20 yo veo a Dios. Y con menos, ¿vale? Coño, que yo con menos. Estos son los referentes. Estos son los referentes para los chavales. Entonces, oye, comuniquemos la idea de que hay algo ahí fuera que se llama bien, que no hemos venido a este mundo a realizarnos, a ser felices, sino a hacer nuestra parte de nuestro relevo. Yo siempre me gusta leer un viaje de relevo, ¿no? O sea, somos relevistas, recibimos algo y entregamos algo. ¿Vale? Entonces, tenemos que ver a nuestros niños y decir, no estás aquí ni para ser feliz, realizarte, ni estás aquí para que tu paso por el mundo haya merecido la pena. Esa es tu labor. Que nosotros nos sintamos orgullosos de ti. Que cuando tú te mueras, llore mucha gente. Eso es un fin. Y no ser muy rico, ni muy famoso, ni ser feliz, ni ser muy auténtico. Otra idea nefasta, ¿no? Hay gente que es auténticamente idiota. Entonces, pues, tú mejor no seas como tú eres. Sé mejor como otra persona, ¿sabes? Sé una buena persona. Claro. El trabajo comienza en casa, los mensajes comienzan en casa, pero en general le ha dado mucho dinero, porque la idea de la felicidad, ya sabéis que eso lo decía Don Draper en Mad Men, ¿no? Decía, todo el marketing va de la felicidad, entonces es una idea que da mucho dinero. Pero tenemos que ir a las ideas que nos hacen tenemos que volver una idea épica de la vida, donde la lucha sea lo más importante, porque al final, y la gente está luchando, la gente que está intentando mejorar la vida de los demás, ni siquiera está preocupada si es muy feliz. Y sobre todo tiene muchísima menos ansiedad y muchísima menos carga de decir qué voy a hacer con mi vida, porque está haciendo algo valioso. Pero es muy difícil, tenemos una programación... Es difícil, pero os invito siempre a esta esperanza. Cuando tocas la tecla, esa tecla está dentro. O sea, el ser humano sabe, en el fondo de su ser, que no ha venido aquí a ser feliz, sino a que su vida sea significativa. Lo sabemos. Y tenemos suficientemente información. Cuando una persona tiene, el que ha hecho muchos años con esto también es Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow, una estupidez sideral que he visto repetida millones de veces, ¿no? El ser humano primero quiere comer y luego la realización. Pues no, mira, Maslow, falso. Él mismo sabía que era falso, porque no hizo ningún estudio al respecto, ¿vale? El ser humano a veces prefiere no comer si está haciendo algo interesante. Pues, el ser humano necesita sentido y necesita justicia. Y eso es lo que significa la ética por el lado corto y por el lado, justicia y sentido. Y cuando tienes eso, pues ya la felicidad son detalles y acaba ocurriendo de una manera casi. Muchísimas gracias, David. No sé si a alguien se le ha quedado algo, pero ahora continuamos hablando, ahora continuamos charlando de esto. Millones de gracias por hacernos este espacio de pensar, este espacio de incomodar, de hablar sobre verdades, sobre moral, y yo creo que todos nos quedamos un poco con esa
cosita removida, que yo creo que para eso es este espacio también. Así que nada, millones de gracias y un placer. Me siento hasta mal cortando este espacio, me parece que es el mal, pero creo que vale. Antes de que nos vayamos al tercer tiempo, teníamos una cosita que vamos a intentar hacer a partir de ahora, que es cuando acabemos anunciaros la siguiente, para que ya los que estamos aquí lo sepáis. Entonces, le voy a dejar a Juan Pablo que haga esa parte, pero antes que nada puedo volver a hacer publicidad. Aquí está el grupo de Telegram, ¿vale? Aquí vamos pasando todas las cosas, aquí nos vamos organizando, no sé si somos 18, 20, no sé. Bueno, unos cuantos, hay gente en Meetup, hay gente en Telegram, entonces voy a intentar unificarlo todo para que esté todo más o menos. Nada, ahí está. Y le voy a dejar a Juan Pablo que os desvele la sorpresa mágica. Entonces, ¡qué emoción! Ahora mismo de quién soy Telegram. Sí, pues como muchos ya sabéis, dentro de la comunidad al final lo que buscamos es acercarnos a la complejidad desde muchos prismas, ¿no? Pero también lo comentábamos con David, de gran parte del valor que le vemos en la comunidad o a este campo del conocimiento, lo podemos llamar así, es acercarnos desde muchos puntos. Hoy es fantástico desde la verdad y profundizar por ahí, creo que ha sido maravilloso. Y el siguiente espacio, además agradezco mucho porque es de un amigo y es además un campo de lo que me gusta considerarlo como cariñosamente como duros, pero de ese tipo de campos duros donde la humanidad ha tenido que profundizar y llegar a una serie de consensos que por desgracia quizás en otras capas no han llegado y podemos aprender mucho de ellos, ¿no? Pues tenemos también presente a Antonio y básicamente Antonio tiene mucha experiencia trabajando en algo que sostiene quizás el orden mundial y nuestra economía moderna, que son las turbinas de gas. Una tecnología extremadamente concreta que permiten que los sistemas energéticos funcionen y es un pilar muy clave. Y tienen, en el cómo funcionan esos sistemas, tienen unos sistemas y unos procesos muy específicos para cómo gestionan la anomalía y cómo gestionan la complejidad en esos entornos. Y era lo que decía, como campo extremadamente específico que se han tenido que desarrollar mucho para gestionar la complejidad y nos va a abrir una ventana a un campo que quizá típicamente más complicado. Así que bueno, un pequeño aplauso para Antonio que... Para hacerla directamente en persona y que no os escapéis, por favor, contemplaza. Como ha dicho JP, yo me dedico al mundo de turbina de gas, soy doctor en ingeniería y llevo unos años trabajando en este mundo, ¿no? Y ya avisado que si habéis venido unas cuantas veces y no habéis hecho nada, la siguiente doctor. Pero nada, o sea, yo lo que os invito es que la siguiente sesión os vengáis y nos adentremos en un mundo fascinante, que no es por irnos dentro de las turbinas de gas, sino por ver la complejidad que tiene, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a poder explorar es como, y bien nos ha introducido JP, es como dentro de un pequeño síntoma se llega a esconder una gran causa, como nada funciona de manera independiente, sino todo tiene una consecuencia donde menos te lo puedes llegar a esperar, y algo que parece que no está relacionado lo está, y como la toma de decisiones también tiene una repercusión a veces visible y a veces invisible, pero todo tiene una repercusión, ¿no? Entonces, yo creo que esto se asemeja mucho a nuestro día a día y se asemeja mucho en las millones de decisiones que tomamos. Algunas veces vemos las consecuencias, otras no somos ni conscientes acerca de ello. Y yo lo que me gustaría es que a través de introduciros este tema que para mí es muy fascinante, como las turbinas de gas, también podamos ver, como ha dicho JP, que aquí lo tenemos todo muy bien estructurado y es normal porque si no tienes muerte, tienes causas fatídicas, pero después cuando nos lo llevamos a nuestro día a día, es verdad que no, ni lo llegamos a pensar todo este tipo de cosas y aún así quizás nuestro día a día es mucho más complejo
Entonces, bueno, no voy a adelantar más nada, pero... No, diría que se apunte que estamos mejorando también el tema de la persuasión. Así que, por favor, saquen sus iPhones, sus Android y escaneen el QR y apunten. Sí, gracias. No, en serio, lo voy a dejar ahí, ¿vale? Mientras que hacemos la despedida. Que millones de gracias, Antonio, millones de gracias, David, a vosotros, por siempre. Espero que los jóvenes que os han hecho un montón de alusiones habléis, por favor, porque yo me sigo considerando joven aludida, así que llevarlo y decir, nada, que vamos ahora a ese país. Yo quiero añadir una cosa más. Sí. Muchísimas gracias a ti y a Juan Pablo por impulsar esto siempre, que sois los que estáis tirando.